Segunda jornada de esta capacitación de derecho laboral. El día de ayer nos habíamos quedado en obligaciones y prohibiciones tanto del empleador como del trabajador, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a continuar con el temario y vamos a arrancar con la clasificación del contrato individual de trabajo. Yo les había dicho que todo en la vida se puede clasificar, categorizar y por supuesto los contratos individuales de trabajo no son la excepción. Entonces, de acuerdo a una clasificación bastante didáctica, diría yo, los contratos individuales de trabajo se categorizan en los siguientes, ¿no es cierto? Por la forma de celebración. Por la forma de celebración de un contrato de trabajo tenemos contratos expresos y también tenemos contratos tácitos, ¿ya? ¿Cuál es el contrato expreso? Es ese contrato en el cual existe una estipulación específica y concreta sobre las condiciones del contrato, ¿ya? Y ojo con lo siguiente, el contrato laboral expreso puede ser verbal, pero también puede ser escrito, ¿ya? Entonces, en este sentido, por ejemplo, en un contrato expreso vamos a determinar claramente, ¿no es cierto?, cuánto gana el trabajador, cuál es su cargo, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus funciones, cuál es su horario de trabajo y demás, ¿ya? Y ojo con lo siguiente, no necesariamente se requiere un documento escrito en los contratos expresos. Yo verbalmente le puedo decir, por ejemplo, a un empleado doméstico, tienes que venir a trabajar a mi casa todos los días de lunes a viernes, presentarte a las 8 de la mañana, vas a tener una hora de almuerzo, el almuerzo te lo proporciono yo, saldrás a las 5 de la tarde, ¿ok? Y tienes que hacer las siguientes tareas. Tienes que ayudarme con la limpieza de la casa, tienes que ayudarme con la cocina, etcétera, ¿ya? Entonces, el contrato expreso, repito, es aquel en el cual se estipula de manera específica y concreta todas y cada una de las condiciones que van a cobijar esa relación laboral y el contrato expreso puede ser verbal o escrito, ¿sí? ¿Cuál es el contrato tácito? El contrato tácito, en cambio, es aquel en el cual no existe ninguna de estas estipulaciones que yo les ejemplifiqué, ¿no es cierto? Se entiende, se presume que el trabajador hace determinadas tareas, pero yo no le indico ni siquiera verbalmente qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? A lo mejor, ¿no es cierto? Se contrata a un jardinero y el señor empieza a hacer jardinería, pero en función de lo que él cree que está bien. No porque yo le digo, vea, corte el césped, arregle las plantas, saque la maleza, sino que él por su experiencia dice, esto es lo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces, en el ejercicio profesional, en sus vidas se van a encontrar con un montón de escenarios, tanto de contratos expresos como de contratos tácitos, contratos escritos y contratos verbales. Empecé la clase de ayer yo diciendo que el hecho de que un contrato laboral no se haya plasmado por escrito no significa que no haya una relación laboral. Lo difícil en ese escenario va a ser probar, ¿no es cierto?, determinadas condiciones, pero se puede hacer. Ahora bien, en una segunda categoría de contratos de trabajo, hablamos de contratos que se suscriben por su forma de ejecución, ¿ya? Y por su forma de ejecución tenemos contratos por obra cierta, tenemos contratos por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, tenemos contratos por tarea, tenemos contratos a destajo, ¿ya? ¿Cuáles son los contratos por obra cierta? ¿Ya? Los contratos por obra cierta son aquellos en los cuales el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada, ¿ya? Por una remuneración determinada que comprende la totalidad de la obra. No es que se le paga mensualmente una cantidad de X. Se le paga por todo el trabajo que va a realizar, sin considerar el tiempo que se demore, ¿ya? Por ejemplo, un carpintero que va a trabajar en una mesa, ¿no es cierto? Entonces, a ese carpintero se le va a pagar en función de la obra que termine realizando, independientemente que el señor se demore un día, una semana, un mes, se le va a pagar, qué sé yo, $850, ¿ok? Entonces, ese es el contrato por obra cierta.
Si es que el trabajador incumple, porque puede suceder, ¿no es cierto? Puede ser obligado por autoridad competente a concluir la obra. ¿Ya? Puede ser que el señor se retrase, eh, o puede ser que el señor simplemente no realice la mesa, ¿ok? Entonces la autoridad competente puede ser en primera instancia un inspector del trabajo o si es que se demanda por vía judicial un juez de lo laboral, le obligará a este señor a terminar la obra o pagar una indemnización al empleador, es decir, a quien lo contrató, y esta indemnización será del 1% de la remuneración total. En los contratos por obra cierta, yo también sugiero siempre establecer un tiempo máximo de entrega, porque si no pasan estas cosas como las de mi ejemplo. Le digo, señor, hágame una mesa. Y si no se establece un tiempo, el señor se puede demorar 6 meses y resulta que yo necesitaba la mesa hace 4 meses y no me la entregó nunca. Entonces, en este contrato por obra cierta, sí es bueno establecer un tiempo máximo de entrega de la obra. Y si es que no se entrega la obra en ese tiempo, empieza a correr este valor de indemnización, que repito, es del 1% del valor total de la obra por el cual se va a pagar por cada día de retraso. De la misma manera puede ser que sea el empleador el que incumple, no solo el trabajador, ¿ya? Entonces, en este caso, puede ser que el empleador no pague, ¿no es cierto?, al trabajador que efectivamente sí cumplió con su obligación de construir la mesa. Ya en este caso, una autoridad competente también le va a obligar al empleador a que cancele al trabajador todos los valores que se encuentren pendientes más porcentajes adicionales. Esos porcentajes adicionales se calcularán en función de lo que se reclama y en función de lo que decía también la autoridad competente. Lo interesante en los contratos por obra cierta es que se pueden ir realizando pagos parciales, ¿ya? Conforme se vayan entregando avances de la obra. Si de esa manera se le da un estímulo al trabajador y tampoco es que se le paga todo de golpe, porque si es que yo le pago todo de golpe, a lo mejor ya se me confía y no entrega la obra en el tiempo y en la forma que yo le solicité, ¿ok? Otro tema interesante y súper importante. El empleador siempre debe entregar un anticipo de al menos la tercera parte del valor total, ¿ya? Entonces, no es que yo en estos contratos por obra cierta les digo a los trabajadores, les voy a pagar 850 por la mesa y esos 850 serán entregados cuando ustedes me entreguen a mí la mesa. No, al menos la tercera parte del valor total se entrega por anticipo y adicionalmente el empleador debe cubrir los gastos necesarios, ¿no es cierto? El material, por supuesto, el material no tiene por qué asumirlo el trabajador. El material es de cuenta del empleador, ¿ok? Este es el contrato por obra cierta. Hay otro tipo de contrato de trabajo llamado por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Repito, todas estas figuras están establecidas en el Código del Trabajo, ¿ya? Lo que hacemos aquí en mis clases es que yo les voy contando lo que dice el código de tal manera que no se me aburran escuchándome a mí leyendo, ¿no es cierto?, las disposiciones del Código de Trabajo, ¿ok? Entonces, el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio permite atender un incremento excepcional en la demanda de bienes o servicios que presta el empleador que forman parte de su giro comercial, ¿sí? Contratando bajo esta modalidad un número no superior al 20% del total de trabajadores con que ya cuente, ¿no es cierto?, ese empleador. ¿Ok? Entonces, aquí hablamos de una necesidad excepcional. Se incrementó la demanda que yo tengo de mis bienes o mis servicios, ¿ya? Necesito más trabajadores. No puedo cubrir esa demanda de productos o servicios con los trabajadores con que ya cuento. Entonces, voy a contratar puntualmente para cubrir esa demanda trabajadores adicionales a los que ya tengo de planta, ¿sí? Que se van a encargar de atender esta demanda excepcional con que cuenta mi empresa o mi negocio, ¿sí? Y hay algunas condiciones también en este tipo de contrato, ¿ya? En esta primera contratación de estos trabajadores de manera excepcional para cubrir esta demanda excepcional, se puede establecer un periodo de prueba. Ya vamos a hablar en general del periodo de prueba un poquito más adelante. El periodo de prueba es ese periodo durante el cual
las partes de alguna manera se están conociendo y están viendo, analizando si es que efectivamente van a poder continuar con una relación. Y durante ese periodo de prueba se puede dar por terminado el contrato sin necesidad de indemnizaciones, ¿ya? Eh, el tema interesante es que cuando se utiliza este tipo de contratos que buscan, repito, suplir una demanda adicional de productos o servicios que ofrece mi empresa o mi negocio, en caso de que existan nuevas obras, nuevas demandas que atender, yo como empleador tengo la obligación de llamar otra vez a las mismas personas. De alguna manera así se les da algo de estabilidad, ¿ya? Entonces hay muchas personas en el Ecuador que se consideran subempleadas. ¿Cuándo se consideran subempleadas? Cuando no tienen un empleo fijo. Puede ser porque a lo mejor tienen este tipo de empleos, ¿ya? Es decir, empleos en los cuales les llaman de vez en cuando, ¿no es cierto? A mí se me ocurre, ya que hablamos, ¿no es cierto?, de ejemplos, y les ponía yo el ejemplo de la mesa y el carpintero en el contrato por obra cierta. En este caso puntual, se me ocurre hablar, por ejemplo, de un hotel o un hostal. Ustedes saben que en el sector turístico hay fechas pico, ¿no es cierto? Navidad, fin de año, Semana Santa, Carnaval, finados, fiestas de Cuenca, Día del Trabajador, Batalla del Pichincha, bueno, cualquier feriado, ¿ya? Verano también, por supuesto, ¿sí? ¿Qué pasa en el sector turístico en las fechas pico? ¿Ya? Que obviamente tienen más demanda, ¿no es cierto? Hay más gente que quiere acudir a hostales, a hoteles, justamente porque quieren aprovechar el feriado. Lo que sucede allí es que estos hoteles, estos hostales, suelen tener un número determinado de trabajadores, ¿no es cierto? Digamos que tienen 20 trabajadores de planta. Pero en un fin de año ese hotel está abarrotado de huéspedes y se necesita más trabajadores que atiendan a más huéspedes. Ya, en ese caso, podríamos hablar de una contratación adicional en ese hotel, ¿ya? ¿Por qué? Porque se trata de un contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Ojo, el objeto social del hotel obviamente es prestar servicios hoteleros, ¿no es cierto? Comida, hospedaje y demás. Yo contrato personal adicional al que ya tengo para suplir ese vacío que se me genera, producto de una alta demanda de mis servicios hoteleros. Tiene que ver con el giro de mi negocio, por supuesto, porque no es que me estoy contratando trabajadores para que hagan cohetes espaciales, no estoy contratando trabajadores para que me ayuden en el hospedaje y la alimentación de más huéspedes. Terminada, ¿no es cierto?, esa excepcionalidad, doy por terminados los contratos con esos trabajadores y en el próximo feriado estaré yo obligado a nuevamente llamarles a los mismos, ¿ok? Entonces, vean, por eso siempre trato de hablar con ejemplos, para que no nos perdamos mucho en la teoría, sino sobre todo en la práctica, ¿ok? Tenemos también, pasando de página, el contrato por tarea, ¿ya? El contrato por tarea es aquel en el cual el trabajador debe ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en un tiempo previamente establecido, pero sin la obligación de cumplir un horario de entrada y salida, ¿ya? Se cumple la tarea, se entiende cumplida la jornada. A mí se me ocurre en este caso hablar, por ejemplo, del sector agrícola, ¿ya? El sector agrícola también tiene picos altos y bajos de producción, cosecha, comercialización, exportación y demás, ¿ya? Entonces, yo podría contratar por tarea a determinados trabajadores para que embarquen, ¿no es cierto?, la producción, qué sé yo, pues de eh, banana, ya en la provincia del Oro, en tiempos en los cuales la cosecha es mucho más alta, por ejemplo, y les contrato únicamente para que hagan esa tarea. Vean, señores, ustedes son contratados para esta tarea. Embarcar todos los racimos de plátano que van a ser luego llevados, qué sé yo, pues a los puertos para exportación en este camioncito, ¿ya? O qué sé yo, en una empresa florícola, ¿ya? De la Sierra Ecuatoriana, una empresa que se dedique a la comercialización de rosas, ¿ya? Que está ubicada, no sé, pues en Cotopaxi o en Cayam. Señores, necesito a alguien que
ponga todas las flores producidas en esta finca en bonches, en cajas, para luego eso llevar al aeropuerto y que eso se vaya, no sé, pues a Rusia, por ejemplo. Listo, entonces contrato por tarea a esos señores. No me tienen que cumplir un horario, no es que tienen que entrar a las 8 y salir a las 5 de la tarde. Simplemente se acercarán a la empresa, cumplirán con su tarea de embarcar en las cajas los productos, embarcarlas en el camión y se acabó. Se entiende completada la jornada laboral. ¿Ok? En este caso, los trabajadores reciben, por supuesto, un valor, como no puede ser de otra manera, todo trabajo es remunerado, ¿ya? Pero en los contratos por tarea se paga semanalmente, no es que se paga mensualmente, porque no se olviden, los trabajadores no es que cumplen un horario fijo, ¿ok? Tenemos también el contrato a destajo, ¿ya? El contrato a destajo es ese por el cual el trabajador realiza el trabajo, la tarea por piezas, trozos, medidas de superficie, unidades de obra, ¿ya? En este caso, por ejemplo, hablemos de un motor que se tiene que construir. El trabajador allí puede ir entregando avances de ese motor, ya qué sé yo, pues primero una parte del motor, luego lo ensambla con otra parte y se le va pagando proporcionalmente por cada una de esas entregas, ¿ya? En este caso, la remuneración se pacta justamente por cada unidad de obra, independientemente del tiempo que lleve ejecutarlas. Siempre será mejor establecer, como les decía yo, un tiempo límite, porque si no el trabajador se me puede confiar y no me entrega nunca el trabajo. Eso será perjudicial también para él porque no recibirá cada uno de los abonos por esos avances que va realizando, ¿ok? Estas categorías son en general las categorías que yo he escogido para clasificar, ¿no es cierto?, los contratos laborales en función de la forma de ejecución del mismo, ¿ok? Ahora bien, tenemos una siguiente categoría que nos habla de contratos de trabajo por el número de trabajadores que participan en el mismo, ¿ah? Y aquí tenemos tres subcategorías al mismo tiempo. Tenemos el contrato unipersonal, el contrato de grupo y el contrato de equipo, ¿ya? Contrato unipersonal es el más famoso de todos, es ese contrato que celebramos entre Maluli de Avilés y Martín Dotti. Ella me contrata a mí como contador, ¿no es cierto? De su empresa de contabilidad y un rato es unipersonal, es Martín Dotti con la empresa, las obligaciones son recíprocas entre nosotros dos, ¿ya? Aquí la relación es directa entre una persona natural, que es el trabajador, y una persona natural o jurídica, que es el empleador. Tenemos también contratos de grupo, contratos de equipo. ¿Cuáles son los contratos de grupo? Son estos contratos a través de los cuales el empleador da trabajo en común a un conjunto de trabajadores. Sin embargo, de esto, conserva respecto de cada uno de estos trabajadores derechos y obligaciones y deberes independientes como empleador, ¿ya? En estos contratos se puede designar un jefe o un capataz de todo el grupo, claro que sí, ¿ya? eh, Todos los trabajadores se someterán, ¿no es cierto?, a las directrices de este capataz, que finalmente recibe las directrices por parte del empleador, ¿ok? Sin embargo, el jefe de grupo o el capataz no se constituye un representante de los trabajadores, simplemente es para agilitar las cosas, ya para hacerlas más operativas, más viables. Yo tengo una sola persona y esa persona se encarga de distribuir el trabajo, siendo un capataz o un jefe, ¿ok? La remuneración en los contratos de grupo se puede pactar de manera fija y única para todo el grupo o se podría pactar individualmente para cada uno de los miembros de ese grupo. Estos contratos suelen ser muy utilizados en el ámbito de la construcción, en donde yo necesito pues una cuadrilla de personas, un especialista, qué sé yo, en muros de contención, el otro especialista en temas de soldadura, el otro especialista en tema de acabados y demás. Se me ocurre, ¿no es cierto? Un ejemplo. Ese es el contrato de grupo, repito. Se contrata a un grupo de personas, sin embargo, el empleador conserva sus obligaciones, sus deberes de manera independiente con cada miembro del grupo. Ahora bien, el contrato de equipo
También es un contrato grupal, es un contrato que aglutina varias personas, ¿sí? El empleador aquí, sin embargo, a diferencia del anterior, tiene sus derechos y obligaciones respecto de todo el grupo. Si despido a uno, despido a toditos. Si le hago algo al uno, es como que les hiciera lo mismo a toditos los demás. ¿Ya? Entonces no hay una independencia de relaciones, ¿ya? Hay una relación de todo el equipo con el empleador. Y también se pueden aplicar estos contratos en el mundo de la construcción, ¿ok? Pasada la página de esta otra categoría de contratos de trabajo, vamos a una con la cual ustedes deben estar súper familiarizados por la forma de remuneración. Por la forma de remuneración, los contratos pueden ser a sueldo, que es el más común de todos, diría yo, pueden ser a jornal y también pueden ser contratos de remuneración mixta o contratos mixtos, ¿ya? Vamos a ver el contrato sueldo. El contrato a sueldo es ese en el cual la contraprestación del servicio es estable, es continua, ¿ya? El trabajador básicamente tiene que presentarse a trabajar todos los días de la semana, excepto sábados y domingos, excepto los días de descanso que haya pactado con el empleador, ¿ya? Entonces, aquí el sueldo se paga en función del mes completo, ¿ya? No se suprimen días no laborales. Un trabajador que está contratado a sueldo le paga por los 30 días. No es que le paga solo por lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿ya? Entonces, el sueldo del trabajador se calcula siempre en función de los 30 días. Todo trabajador que tiene un puesto de trabajo en el cual recibe un sueldo, insisto, recibe su sueldo en función de los 30 días, ¿ya? Y aquí sí, pues justamente porque el trabajador está sometido a un horario de trabajo, a presentarse todos los días en la oficina, en la empresa, en la industria, en la fábrica, en donde sea, recibe también obligaciones, indicaciones todo el tiempo. ¿Ok? Si hubiese, por ejemplo, en estos contratos a sueldo ausencias injustificadas, el empleador tranquilamente puede descontar esos días de la remuneración. Deben ustedes estar familiarizados con esta figura. Justifica porque está enfermo, porque estuvo de viaje, porque tuvo una calamidad doméstica, es sujeto de que se le descuente ese día que no trabajó, esas horas que no trabajó, o bien tiene la obligación de compensar, reponer esas horas o esos días más adelante. ¿Ok? Este es el típico contrato, el contrato a sueldo. El contrato el cual a mí mi empleador me paga de manera quincenal o mensual y yo tengo que presentarme al menos 5 días, mejor dicho, 5 días a la semana. Hay trabajos en los cuales las jornadas se flexibilizan un poquito, como vamos a ver más adelante. El contrato a jornal, ¿ya? El contrato a jornal es ese que existe cuando el pago de la remuneración se establece por días, ¿ya? Se trata de labores no permanentes, no es que yo tengo que ir pues todos los días, durante todas las semanas, durante todos los meses a ese lugar, ¿ya? Se realizan tareas periódicas o estacionales. Bien podría aplicarse ese contrato agrícola que yo les decía, ¿no es cierto? ¿Ya? En las fincas de productos agrícolas, de banano, de palma africana, en las piscinas de camarones, ¿no es cierto? Se suele, ¿no es cierto?, contratar a jornaleros, que lo que hacen básicamente es trabajar por determinados días y se realizan tareas periódicas o estacionales, ¿ya? Y finalmente tenemos el contrato mixto, ¿ya? Y yo hablé ya el día de ayer con un ejemplo eh, del contrato con remuneración mixta. Imaginemos un vendedor, ¿ya? Un vendedor que trabaja en un concesionario de vehículos. Ese vendedor, por ejemplo, gana como remuneración fija $800 mensuales. Sin embargo, pacta con su empleador una comisión por cada auto que venda, que finalmente es vendedor, pues para eso le están pagando, ¿ya? Entonces,
se podría pactar una remuneración mixta de el 1% como comisión por cada auto que vende este señor. Eso de alguna manera le motiva al vendedor a no quedarse pues con su remuneración fija sin mover un dedo, sino también a ayudarle a la empresa, a la empleadora que venda más vehículos. ¿Por qué? Porque él también se va a ver beneficiado, ganando comisiones. Ojo, las comisiones pueden ser variables. Y yo un mes como vendedor en un concesionario de vehículos puedo vender 15 vehículos y me gané el 1% de esos 15 vehículos. Al siguiente mes me fue muy mal, me quedé dormido, no vendí y resulta que ya no vendí 15 vehículos, vendí uno o dos. Recibiré menos comisiones. Al tercer mes puede ser que me fue peor todavía y no vendí ni un solo vehículo. Lo que sí no voy a perder es mi derecho a la remuneración fija. Lo que voy a perder es la remuneración variable porque la remuneración variable está supeditada, está condicionada a un cumplimiento de meta. Entonces, cuando ustedes escuchen, ¿no es cierto? Cumplimiento de metas, cumplimiento de objetivos, ventas. Ese es un contrato de remuneración mixta, ¿ok? Pasando a la siguiente categoría, contratos por el tiempo de duración, ¿ya? Por el tiempo de duración, en general, ¿ya? La regla general dice que los contratos son indefinidos, pero vamos a ver que hay otros contratos que no necesariamente son indefinidos. Hace un par de semanas salió pues una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley de apoyo humanitario. Ya me voy a referir a eso un poquito más adelante, ¿ya? El contrato indefinido no tiene un plazo específico de duración, como su nombre lo indica, es indefinido en el tiempo, ¿ya? Por ende, no permite el desahucio por parte del empleador, es decir, el empleador el día de mañana no puede terminar un contrato indefinido sin indemnizar al trabajador, ¿ya? No se me estresen que vamos a ver terminación del contrato laboral el día jueves, ¿ya? Pero aquí ya voy dando algunos anticipos, unas pastillitas de lo que es la terminación del contrato laboral. Entonces, el contrato indefinido lo que dice es que el contrato no tiene un plazo límite, ¿ya? Es indefinido en el tiempo y si el empleador quiere darlo por terminado, debe necesariamente invocar alguna de las causales establecidas en el artículo 172 del Código del Trabajo. El artículo 172 del Código del Trabajo habla de, 172 y siguientes habla de esas causas por las cuales el empleador puede dar por terminado un contrato con su trabajador sin necesidad de indemnizarlo, ¿ya? Y por ejemplo, como causales encontramos ineptitud manifiesta para realizar el trabajo para el cual se le contrató a la persona, injurias graves inferidas al empleador, a su cónyuge, a su conviviente, a sus ascendientes, a sus descendientes, ¿no es cierto? Por poner en peligro o, mejor dicho, por no observar, ¿ya? Medidas de seguridad, por poner en riesgo su vida o la de sus compañeros por faltas graves cometidas por el trabajador y ya de las faltas graves pueden haber muchísimas o pocas según el reglamento interno de cada empresa, ¿no es cierto? Por el cometimiento de acoso en el puesto de trabajo y otras tantas más, ¿ya? Entonces, estos contratos se pueden dar por terminados sin necesidad de indemnizar al trabajador, siempre y cuando el empleador invoque una de estas causales, siga un procedimiento ante el inspector del trabajo, ante el Ministerio del Trabajo, y el Ministerio le dé luz verde al empleado y le diga, sí, efectivamente, el trabajador incurrió en una de estas causales, le doy mi aprobación, le doy mi visto bueno para que usted le separe. Y no tiene que pagar indemnización, le pagará hasta el último día de trabajo, los proporcionales que le esté debiendo y nada más, ¿ok? Lo interesante de los contratos indefinidos es que pueden llevar una cláusula de prueba, ¿ya? El contrato de periodo de prueba, como les decía hace un ratito, les da oportunidad a las personas, a las partes de que se conozcan, de que yo como empleador vea si es que el trabajador es apto para el puesto y yo como trabajador también vea pues, si me gusta el trabajo o no me gusta el trabajo. Los periodos de prueba tienen necesariamente que establecerse por escrito.
Anótenlo, siempre por escrito. El periodo de prueba en un contrato no se presume. Se tiene que establecer por escrito, es expreso. Allí en el contrato, en una cláusula se pone periodo de prueba. El presente contrato establece un periodo de prueba de 90 días, durante los cuales cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato sin necesidad de indemnizar a la otra parte. ¿Por qué existe la posibilidad del periodo de prueba? Justamente para que las partes sepan, ¿no es cierto? Si les va a ir bien o no les va a ir bien en sus puestos de trabajo y en el caso del empleador, que vea, pues si les sirve o no les sirve las aptitudes, las actitudes de ese trabajador en su empresa, ¿ya? Ustedes analicen si les parece mucho o poco los 90 días, ¿ya? Y yo les podría decir, ¿no es cierto? En mi experiencia, muchas veces esos 90 días son pocos porque uno en realidad no termina de conocer a las personas, ni siquiera durante el matrimonio, ¿verdad? ¿Ya? Ya, ni siquiera en el mismo entorno familiar, a veces uno termina de conocer a las personas. 90 días es poco. Sin embargo, la legislación ecuatoriana ha entendido que superar esos 90 días ya sería muy perjudicial para el trabajador y que 90 días son suficientes para saber si el señor sirve o no sirve en el puesto de trabajo. Paréntesis, excepción, ¿ya? Los contratos de servicio doméstico. Los contratos de servicio doméstico también permiten el establecimiento de un periodo de prueba, pero solo de 15 días. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, yo no sé. Yo presumo que en los contratos de servicio doméstico el periodo de prueba es menor porque la rotación de empleados y empleadas domésticas es mucho más grande. No se le permite al empleador periodos de prueba mucho más amplios, justamente para evitar que uno esté cambiando de empleado y de empleada doméstica cada tiempo. Y creo yo, el legislador puso que el contrato de servicio doméstico puede establecer un periodo de prueba de máximo 15 días, porque presume o presumió el legislador que el empleador, el dueño de casa, ya puede más o menos saber, pues en 15 días, si ese empleado o esa empleada doméstica va a funcionar o va a funcionar en casa. ¿Ok? Entonces ahí tienen ustedes una pequeña excepción. ¿Contratos indefinidos pueden tener periodo de prueba? Por supuesto que sí, siempre y cuando sea expreso, que en una cláusula escrita se lo establezca en el contrato. 90 días en todos los contratos. Contratos de servicio doméstico, 15 días de prueba. ¿Ok? Em, a ver, interesante mencionarles lo siguiente, ¿ah? El periodo de prueba puede pactarse una sola vez entre las mismas partes. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? ¿Ya? Digamos que a mí me contratan como empleado doméstico en una determinada familia, ¿ya? El 1 de enero del 2025. Han establecido un periodo de prueba para mí de 15 días, ¿cierto? Resulta que por motivos personales yo renuncio a mi puesto de servicio doméstico el 20 de febrero, ¿cierto? Ya tenía yo un mes y 20 días trabajando en esa casa. Pasa el tiempo, decido yo volver a buscar a ese empleador y le digo, vea, contráteme otra vez. ¿Por qué? Porque ya pasaron las situaciones personales que me llevaron a mí a renunciar y necesito otra vez el trabajo. Como ya me conocían, dicen, chévere, Martín, ven, te contratamos otra vez. Ya no me van a poder establecer otra vez el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque ya me conocen, ya me establecieron una vez el periodo de prueba. Lo mismo en las empresas, ¿no es cierto? Si es que a mí en una empresa me contratan en el 2015 y en el 2015 me establecieron un periodo de prueba de 90 días, pasé los 90 días de prueba, me quedé 5 años en esa empresa, me fui de viaje, me fui a estudiar a Perú, regresé del Perú en el 2023. Volví a buscar trabajo, nadie me contrataba. Contacté con esta empresa que me contrató en el 2015. Vean, por favor, denme trabajo, ya nos conocemos, listo. Me vuelven a contratar, ya no es posible volver a establecer el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque ya me conocen, ya se estableció una vez el periodo de prueba. Entonces, esa es otra excepción. Periodo de prueba se establece una sola vez entre dos partes, entre las mismas partes de la relación laboral. ¿Ok? Interesante también mencionarles lo siguiente, ¿ya?
Em, el empleador en su empresa, en su negocio, no puede contar de manera simultánea con trabajadores a prueba que superen el 15% del total de trabajadores de la empresa. Si yo en mi empresa tengo 100 trabajadores, ¿ya? Podré tener a prueba máximo a 15 trabajadores, no más que eso, ¿sí? Em, y esta regla de aquí tiene una excepción. ¿Cuándo se aplica la excepción? Por ejemplo, empleadores que recién inician actividades en el país. Qué sé yo, viene una empresa colombiana que quiere domiciliarse en el Ecuador. Abre una sucursal en el Ecuador, abre negocio en el Ecuador. Quiere ver cómo le va en el Ecuador esa empresa colombiana. Como está viendo, está tanteando, ¿no es cierto? El mercado ecuatoriano allí sí podría superar el 15% de trabajadores de prueba, porque no necesariamente esa empresa que viene de afuera sabe si es que se va a quedar en el Ecuador, entonces tiene oportunidad de tantear también con sus trabajadores y poder incrementar ese 15% de trabajadores con periodo de prueba. De igual manera, hay una excepción respecto del periodo de prueba y este límite máximo del 15% del total de trabajadores. Respecto de empleadores que amplíen o diversifiquen su negocio, soy yo una empresa ecuatoriana de productos comestibles, por ejemplo, ¿ya? Y yo produzco y comercializo, no sé, pues papas fritas. Resulta que el día de mañana, yo como empresa de comercio de papas fritas, quiero diversificar mi negocio y quiero también empezar a comercializar con bebidas gaseosas, ¿ya? Estoy diversificando, estoy ampliando mi negocio. En esa sección que amplío, en esa sección que diversifico, puedo superar el 15% de trabajadores con periodo de prueba, justamente porque quiero ver pues, cómo me va, si me funciona o no me funciona la venta de bebidas gaseosas, ¿ok? Terminado, ¿no es cierto?, este repaso sobre los contratos laborales por el tiempo de duración, que yo les decía por regla general son contratos indefinidos, también tenemos contrato con periodo de prueba. Encontramos los contratos parciales, parciales permanentes, eventuales de temporada y ocasionales, ¿ya? ¿Qué decir de esto? Ya ustedes seguramente también están familiarizados con estas figuras de aquí. El contrato parcial. El contrato parcial permite la celebración de contratos con trabajadores no permanentes o, dicho coloquialmente, no son trabajadores de planta de la empresa, ¿ya? Siempre y cuando se trate de labores que no pueden ser interrumpidas, es decir, yo necesito trabajadores para seguir cubriendo la demanda de mis clientes, ¿ya? Y cuando los trabajadores que yo tengo de planta no quieren o no pueden hacer ese trabajo adicional, yo puedo contratar parcialmente otros trabajadores. ¿Cuál es el requisito en este caso? Esos trabajadores adicionales que yo ingreso, que yo contrato de manera parcial, no pueden ya estar trabajando en otro lugar. Es decir, no pueden tener una relación de dependencia de 40 horas semanales en otra empresa, ¿ya? Tenemos el contrato parcial permanente. Este es el famoso contrato de medio tiempo. Deben haber ustedes escuchado el término medio tiempo. Tú trabajas medio tiempo, sí, yo trabajo medio tiempo. Ese es el contrato parcial permanente, ¿ya? Este contrato parcial permanente es un contrato parcial, ¿ya? Porque no es un contrato que prevé las 8 horas diarias, las 40 horas semanales. Es un contrato que podría prever, por ejemplo, 4 horas diarias, 5 horas diarias, ¿ya? Y en este tipo de contratos hay ya pues una estabilidad. No es que yo les contrato a los trabajadores únicamente por una temporada o para cubrir una determinada demanda de productos o servicios de mis clientes, les contrato de manera permanente. Entonces yo puedo tener en mi empresa trabajadores a tiempo completo que laboran 8 horas diarias, 40 semanales, y también puedo tener trabajadores parciales permanentes, estos con trabajadores de medio tiempo, que van a la oficina 4 horitas al día, 5 horitas al día, o van, por ejemplo, 6 horas un día, no van al siguiente día,
luego van otras 5 horas del miércoles y completan en total, no sé, pues 25 horas, 30 horas de trabajo, no las 40, ¿ok? Em, Esto suele ser muy recurrente, por ejemplo, con estudiantes, ¿no es cierto? Estudiantes que tienen una jornada académica pesada durante el día y obviamente no pueden estar pues, con un empleador las 8 horas al día. Entonces, las empresas los contratan 4 horas justamente para que estos estudiantes no interrumpan sus, digamos, tareas académicas, ¿ok? Tenemos también los contratos eventuales, ¿ya? Los contratos eventuales son aquellos que se celebran para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, dice el Código del Trabajo, como por ejemplo, reemplazo de personal, ¿ok? Cuando en una empresa resulta que una persona se fue de vacaciones, una mujer dio a luz, ¿ya? Una persona tiene una licencia por enfermedad o una licencia por algún tema de estudios, esa persona bien puede ser reemplazada por otra, por un trabajador o trabajadora, a través de un contrato eventual, así se llama, contrato eventual. ¿Qué es lo que ocurre aquí en estos contratos eventuales? Le contratan a esta persona para que supla el tiempo que se va a ausentar del trabajo el trabajador de planta, la madre que dio a luz, el trabajador que se fue de vacaciones, el que está enfermo, el que tiene algún tipo de licencia porque se fue a estudiar afuera, ¿ya? Y en estos casos, estos contratos no pueden superar los 180 días en el año. Yo no puedo contratar eventualmente a una persona durante 10 meses. Automáticamente ese contrato ya se convierte en un contrato fijo e indefinido, ¿ya? Entonces, licencia por maternidad, 3 meses. Durante esos 3 meses podré llamar a otra persona que ocupe el puesto de la persona que tiene licencia por maternidad. Se reincorpora la persona que estaba con licencia por maternidad, sale su reemplazo, sale el trabajador con contrato eventual, ¿ok? Son ejemplos, verán, ya no es que el Código del Trabajo dice mujer embarazada, enfermedad, no, estos son ejemplos que yo les cuento que se aplican, ¿no es cierto?, a este tipo de contratos, contratos eventuales. Ya repito, son aquellos que sirven para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, como por ejemplo reemplazo de personal, o también podrían servir para atender una mayor demanda de producción, ¿cierto? Repito, siempre y cuando no superen los 180 días en un año, ¿ok? ¿Qué pasa? Aquí también hay un truco en estos contratos de eventuales. Si el requerimiento, ¿ya? Ese llamamiento que yo le hago a ese trabajador eventual se repite por más de 2 periodos anuales, el contrato eventual automáticamente se convierte en un contrato de temporada. Y ya van a ver, el contrato de temporada es ese a través del cual yo en cada temporada le llamo al mismo trabajador. ¿Ok? Hablemos del contrato de temporada. El contrato de temporada es aquel que tiene por objeto satisfacer necesidades cíclicas, necesidades periódicas del empleador. ¿Ya? Aquí también podría hablar de los hoteles, ¿no es cierto? Los hoteles en temporadas altas, pues necesitan más trabajadores porque tienen más demanda de servicios, ¿ya? Entonces, en este caso, el hotel llamará en fin de año a 3 trabajadores adicionales para cubrir una demanda adicional de servicios de hotelería. El tema es que el siguiente fin de año, ese hotel tendrá la obligación de llamar a los mismos 3 trabajadores. Ese es el contrato de temporada. Hay una obligación de periodicidad. Cada temporada que yo requiera trabajadores nuevos, tendré que llamar a los mismos. ¿Ok? Entonces, cuando un contrato eventual, por ejemplo, para suplir un reemplazo, ¿no es cierto? Se convierte en recurrente por más de 2 años seguidos, se convierte en un contrato automáticamente de temporada. Tendré que llamarle yo a esa persona temporalmente siempre que así lo requiera, ¿ok? Tenemos también los contratos ocasionales, ¿ya?
Los contratos ocasionales, en cambio, sirven para atender necesidades emergentes, ¿ya? Extraordinarias, accidentales, que no están vinculadas con la actividad de la empresa, ¿ah? Por ejemplo, ¿no es cierto? Se me inundó, se me incendió la fábrica en donde yo tenía almacenada la producción de insumos que comercializo como empresa, ¿ya? Mi giro comercial es ensamblar y vender calefones, pero resulta que la bodega en donde tengo almacenadas las piezas se inundó, se incendió. Necesito yo contratar trabajadores para cubrir esa contingencia, para limpiar la bodega, para reconstruir la bodega. No es pues mi actividad reconstruir bodegas incendiadas, mi actividad es comercializar calefones. Pero dada esa emergencia, tengo yo que llamar trabajadores ocasionales que van a ser contratados para realizar esa tarea puntual, ¿ya? Siempre y cuando esa tarea puntual no exceda de los 30 días, si excede de los 30 días, se convierten ya en trabajadores de planta, ¿ok? Entonces, estos contratos sirven también, repito, para cubrir necesidades, pero que no tienen que ver con el giro del negocio. Acuérdense el ejemplo que les di del hotel. En el hotel podemos aplicar el contrato de temporada. ¿Por qué? Porque el hotel tiene como objeto prestar servicios de hotelería y turismo, de alimentación. Entonces, sube la demanda, contrato trabajadores que van a hacer lo mismo que hacen otros. En cambio, cuando se me incendia el hotel, ya no me sirve pues contratar trabajadores que se encarguen de la alimentación y el hospedaje. Tendré que contratar trabajadores para reconstruir el hotel, por ejemplo, ya, o para limpiar, ¿no es cierto?, las instalaciones del hotel, ¿sí? Esto respecto de la clasificación de contratos que, como ven, es súper amplia. Y tiene, digamos, algunas características. Ahorita voy a hacer un alto para leer algunas preguntas que me han hecho aquí y que a lo mejor tienen que ver con todos estos tipos de contratos, ¿ok? Em, Buena pregunta de Ángel Fabián Calva. ¿Durante el periodo de prueba ya se debe iniciar el pago del seguro? Por supuesto que sí, ¿ya? Desde el día uno en el que yo le contrato a un trabajador, yo tengo la obligación de afiliarlo al seguro social, ¿ya? El periodo de prueba también implica cumplir con todas las obligaciones en favor del trabajador, porque son derechos del trabajador, ¿ok? ¿Se puede despedir a una mujer embarazada con periodo de prueba? A ver, em, el término no es despedir porque el despido es una figura en sí misma arbitraria, unilateral, sin causa justa, ¿ya? La pregunta más bien yo la replantearía, ¿se puede separar a una mujer embarazada durante el periodo de prueba? Cuando la respuesta no es ni sí ni no, yo suelo decir mezcla de sí y no. ¿Por qué? Que las mujeres embarazadas tienen una protección adicional en el puesto del trabajo, tienen una estabilidad reforzada, establecida tanto por la Corte Nacional como por la Corte Constitucional. Entonces, si bien el periodo de prueba indica que el empleador es libre de dar por terminada la relación laboral, esa mujer embarazada bien podría demandar, ¿ya? El hecho de que estaba embarazada y le corresponde, ¿no es cierto?, esta estabilidad reforzada y muy seguramente el juez le va a dar la razón. Repito, porque las mujeres embarazadas gozan de un derecho de estabilidad reforzado. ¿Cuál es el tema aquí? Yo no me iría más bien por el tema, por la vía de la separación en el periodo de prueba, sino buscar la separación de esa mujer embarazada, invocando alguna de las causales para visto bueno, ¿ya? Y esto vamos a ver también un poquito más adelante. Vean, el hecho de que una mujer esté embarazada, el hecho de que una persona tenga una determinada discapacidad, ¿sí? El hecho de que una persona tenga la calidad de dirigente sindical, y acabo de mencionar estos tres escenarios porque son personas, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los dirigentes sindicales, personas que gozan de
cierta estabilidad mayor en el trabajo respecto de trabajadores comunes y corrientes. El hecho de tener esa condición no es pues patente de corso, no le da luz verde a esa mujer embarazada, a ese dirigente sindical, a esa persona con discapacidad para hacer lo que le dé la gana en la empresa. Porque esa persona bien podría estarse robando plata, podría estar incumpliendo su trabajo, podría estar insultando al empleador. Si eso sucede, yo a través de la figura del visto bueno buscaría separarle a la mujer embarazada, que va a ser súper difícil, por supuesto, ¿ya? Porque los inspectores del trabajo de alguna manera si tienen un sesgo cuando llega a sus escritorios del caso de una mujer embarazada, de una persona con discapacidad, de un dirigente sindical, ¿no es cierto? Pero de todas formas yo me iría por allí, ¿ok? El tema de las mujeres embarazadas es un tema delicado que lo veremos un poquito más adelante. Entonces yo les diría que en estricto sentido va a ser muy difícil separar en el periodo de prueba a una mujer embarazada. Yo lo puedo hacer, pero tengo que tener presente que esa mujer embarazada que fue separada en el periodo de prueba podría presentarme una demanda judicial. Nos vamos a embarcar allí en un proceso judicial largo y finalmente será el juez el que resuelva si se le aplica o no se le aplica la estabilidad reforzada. En la mayoría de casos sí termina siendo, ¿ok? Em, me pregunta Juliana Vargas, ¿el periodo de prueba puede ser de un año? Jamás. Periodo de prueba máximo 90 días y en contratos de servicio doméstico 15 días, ¿ok? Em, Me preguntan por acá, ¿el contrato por obra cierta con el ejemplo de la mesa es una relación laboral? También podría ser una relación civil, ya, pero en estricto sentido, y yo les decía esto el día de ayer. Todos los servicios materiales que preste una persona, es decir, servicios en donde predomina la mano de obra, el esfuerzo físico por sobre el esfuerzo intelectual, se catalogan dentro del ámbito de lo laboral, no dentro del ámbito de lo civil. Los servicios intelectuales están relacionados con el ámbito de lo civil. El diseño gráfico, la contabilidad, la arquitectura, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, los servicios materiales como el tema de la mesa que en la práctica, ¿no es cierto? No se le afilia a ese señor, no se le haga un contrato laboral y se le pague, ¿no es cierto?, a través de una factura, no significa que en la doctrina, en la teoría, no dejen de ser contratos laborales, ¿ok? Em, ¿Qué más tengo por acá? Ya, me ponen aquí un escenario interesante. Cuando un trabajador acepta en su contrato que, por ejemplo, en caso de requerir personal en otra ciudad, o sucursal de la empresa se le pueda dirigir a cualquier ciudad del país, ¿ya? Si el trabajador no autoriza porque su familia y domicilio se encuentran en la ciudad X, el empleador puede despedirlo o obligarlo a ir a otra ciudad, nunca jamás de los jamás, ¿ya? El traslado de un trabajador a otra ciudad tiene que ser consentido por el trabajador. Incluso en el evento en el que en el contrato el trabajador diga la famosa cláusula, las partes acuerdan que en caso de que sea necesario que el trabajador se traslade a otra parte, bastará, digamos, esta cláusula para aceptarlo, ni siquiera eso es suficiente, ¿ya? Porque durante el tiempo que pasó, el trabajador puede haber cambiado de opinión. Entonces, cuando yo quiero trasladar a un trabajador a otra ciudad, a otra provincia, a otro país, necesito su consentimiento. De lo contrario, estoy configurando allí un despido intempestivo, cambio de sede, cambio de domicilio. Ah, si el trabajador acepta por escrito, ya es cosa del trabajador y yo tendré que pagar el traslado y todo lo que sea necesario. ¿Ok? Profe, buenas noches, disculpe que le interrumpa. Si la Sí. bodega la tengo a 4 kilómetros, no hay ningún problema si muevo a ese trabajador, más o menos 4 kilómetros de distancia. No, porque finalmente es dentro de la misma ciudad. Así es, Entonces, dentro de aquí la ciudad. sí, sí, ahí no hay ningún problema. Vean, las relaciones laborales generalmente se prestan dentro de una circunscripción territorial cantonal, ¿ya? Entonces, si yo resulta que el día de mañana muevo toda mi oficina de, no sé, pues sí, ahorita que yo estoy en Guayaquil también, ¿no es cierto? Vine por trabajo acá. De la Víctor Emilio Estrada me voy hacia Urdesa o me voy, no sé, pues a Miraflores. Estamos hablando de la misma ciudad, ¿ya?
Entonces, allí no hay ningún cambio abrupto, como sí sería un cambio de Cuenca a Loja, por ejemplo, ¿ya? O de Machala a Manta, ¿ya? Ahí no hay ningún problema, ¿ok? Em, Ahora bien, habiendo leído estas preguntas que ustedes me hicieron, quiero hablar brevemente de dos figuras súper interesantes, el trabajo juvenil y el teletrabajo, que tan de moda está, ¿ya? El trabajo juvenil es ese que promueve el trabajo de jóvenes entre 18 y 26 años, ¿ya? Eh, Tiene como finalidad el trabajo juvenil impulsar pues justamente el empleo de este grupo de trabajadores en el Ecuador con condiciones justas, con condiciones dignas y claro, se entiende que es trabajo juvenil justamente porque son chicos que salen del bachillerato, chicos que están a lo mejor estudiando en la universidad, están estudiando alguna carrera tecnológica y lo que quieren es ir ganando experiencia, ¿no es cierto? Sin necesariamente perder la oportunidad de seguir sus estudios académicos, ¿ok? Lo que busca es promover habilidades, conocimientos y garantizar el acceso al primer empleo, ¿ya? Em, las empresas, ¿no es cierto?, que dan empleo juvenil a este grupo de personas entre los 18 y los 26 años, son empresas que suelen tener, ¿no es cierto? Em, Exenciones, beneficios en orden en el ámbito tributario, en el ámbito laboral. Y de alguna manera, esa es una de las formas a través de las cuales el Estado busca, ¿no es cierto? Socializar, ya democratizar los puestos de trabajo. De la misma manera, salió hace poquito una disposición normativa que obliga a las empresas a contratar personal, en cambio, adulto, ¿no es cierto? Porque claro, tenemos un problema importante en el Ecuador de gente que supera los 45, 50, 55 años de edad y se le dificulta encontrar trabajo. Entonces, así como se garantiza, se establece la obligación de contratar a personas, a chicos, ¿no es cierto?, entre los 18 y los 26 años, ahora también hay una obligación de contratar en empresas que cuenten con más de 25 trabajadores y allí hay un número proporcional a personas que superen, ¿no es cierto?, edades avanzadas. Eso está bien porque finalmente es inclusivo respecto de personas a las que les cuesta a lo mejor conseguir una plaza de trabajo, ¿ok? Entonces, importante que lo tomen en cuenta. Empresas que promueven el trabajo juvenil tienen beneficios en orden tributario, tienen beneficios en el orden laboral, ¿ok? El teletrabajo, ¿ya? El teletrabajo es una figura relativamente nueva en nuestro país, ¿sí? Em, y llama la atención porque el teletrabajo existe en otras legislaciones desde hace mucho tiempo, ¿ya? Si hablamos un poquito de historia, deberíamos remontarnos a la década de los 70 en los Estados Unidos, en donde esta necesidad, ¿no es cierto?, de permitir a los trabajadores que se queden en casa prestando sus servicios por el incremento del parque automotriz, ¿ya? Por la cantidad de tiempo que perdían estos trabajadores en sus traslados, así como una conciencia medioambiental que estaba enfocada en menos emisión de gases, menos utilización de los vehículos. A los estadounidenses ya les movió el piso y decidieron implementar, ¿no es cierto?, el teletrabajo hace más o menos 50 años. En Latinoamérica, incluso en Colombia, por ejemplo, el teletrabajo ya se aplicaba hace mucho tiempo. En el Ecuador se regula más o menos en el 2017, pero se lo empieza a aplicar y ahora sí en la práctica a raíz de la pandemia. Acuérdense ustedes, 2020, 2021, muchos de nosotros estábamos encerrados en casa, seguíamos trabajando, quienes teníamos la fortuna de seguir trabajando, otras personas perdieron sus trabajos, pero allí de alguna manera surge el boom del teletrabajo en el Ecuador. ¿Qué es el teletrabajo? El teletrabajo es una modalidad no presencial de prestación de servicios laborales, ¿ya? Teletrabajo es una modalidad de trabajo, ¿sí? A través de la cual el trabajador realiza sus actividades fuera de las instalaciones
fuera del domicilio del empleador, ¿ya? Siempre que las circunstancias lo permitan y mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, ¿ya? No todas las tareas, no todos los servicios pueden ser sujetos a teletrabajo, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes pueden identificar un montón de servicios que pueden realizarse a través del teletrabajo, como por ejemplo asesoría jurídica. Vean, incluso consultas médicas se pueden hacer a través de teletrabajo, ¿ya? Pero hay otras que no, servicios materiales, ¿no es cierto? ¿Cómo hago teletrabajo en la construcción de un edificio? Imposible, pues. A lo mejor el arquitecto, el diseñador de interiores podrán hacer su trabajo de manera remota, ¿ya? Pero el albañil, el plomero, el carpintero, no, ellos tienen que ir de ley al lugar justamente para construir esa edificación. Entonces, repito, siempre que las circunstancias y las tareas lo permitan, se puede hacer teletrabajo, es decir, esta modalidad de trabajo de manera remota, ¿ok? El teletrabajo puede pactarse al inicio de la relación laboral, es decir, de entrada cuando me contratan a mí podemos pactar que yo voy a hacer teletrabajo, o también puede incorporarse esta modalidad durante la ejecución del contrato. Yo ya estoy trabajando en esta empresa y resulta que a los 5 años de trabajar allí me dicen, ve Martín, ¿te interesaría hacer teletrabajo? Claro, por supuesto. ¿Ah? Importante mencionar lo siguiente. El teletrabajador tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier trabajador de modalidad presencial. Esto hay que entenderlo en toda la magnitud del término. Todos los derechos y obligaciones que cualquier trabajador de modalidad presencial. Muchos empleadores confunden el teletrabajo y dicen, no, pues es que mi trabajador está en la casa, le voy a mandar más trabajo, no le voy a dar insumos, que utilice él del internet, que utilice él su computadora. No, señores, no, señoras, ¿ya? Todo trabajador que realiza trabajo de manera remota, es decir, modalidad de teletrabajo, tiene derecho a ser tratado de la misma manera que cualquier trabajador presencial, ¿ok? En este sentido, el empleador debe adoptar todas las medidas posibles para evitar el aislamiento. Este es un problema gravísimo que aqueja sobre todo a teletrabajadores, el aislamiento social, ¿ya? Hay que propiciar oportunidades de interacción. ¿Por qué? Porque el que está teletrabajando a lo mejor está recluido en su casa, no ve a sus compañeros de trabajo y puede desarrollar problemas psicosociales, como no puede ser de otra manera. El interactuar, pues, con los compañeros de trabajo nos acerca a la empresa, nos permite socializar. Entonces, el empleador tiene que hacer gestión en eso, justamente para evitar problemas psicosociales en sus teletrabajadores. ¿Ok? Interesante también anotar lo siguiente, ¿ya? El teletrabajo puede ser parcial o puede ser total. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener una jornada de teletrabajo completa. Todos los días de la semana trabajo desde mi casa o desde donde yo quiera trabajar. No tengo que irme a la oficina. O puede ser 2 días en casa, 3 días en la oficina. O 3 días en casa, 2 días en la oficina. O un día sí, otro día no. Eso es libertad de las partes, lo pueden acordar como bien quieran, ¿ya? Entonces, repito, el teletrabajo puede ser total o puede ser parcial. ¿Cuáles son los requisitos del teletrabajo? Importante anotarlos también. La relación laboral en una modalidad de teletrabajo tiene que estar establecida por escrito, ¿ya? En un contrato por escrito hay que establecer que ese contrato será bajo la modalidad de teletrabajo, ¿ok? Ese contrato deberá especificar por escrito cuáles son las labores que va a realizar el trabajador. Tienes que hacer A, B, C y D. Tienes que entregar en estos tiempos, ¿ya? El contrato también debe identificar los instrumentos que va a utilizar el empleador para supervisar y controlar el trabajo, ¿ya? El hecho de que el trabajador esté en la casa no significa que tiene luz verde para pasarse viendo Netflix, pues en la cama, ¿ya? Entonces el empleador tendrá que implementar medidas para verificar que le están cumpliendo con el trabajo, ¿no es cierto?
entregas parciales de los avances que se le han pedido. Hay incluso sistemas informáticos, ¿no es cierto? Incluso con una camarita. Listo, aquí estoy conectado, empecé mi jornada de trabajo. Clic, empecé. ¿Ya? Entonces, esas medidas es importante que el empleador las adopte de tal manera de que pueda supervisar y controlar el trabajo. Otro requisito importante, el contrato en modalidad de teletrabajo debe especificar los instrumentos que va a utilizar el trabajador de manera remota, ¿no es cierto? Y esto es súper importante, ¿no es cierto? Yo les decía hace un ratito, muchos empleadores piensan que un trabajador que realiza teletrabajo tiene que pagar por el internet, porque ya está en su casa, tiene que utilizar su computadora, tiene que utilizar cualquier silla que encuentre ahí en su casa, una silla de cocina, un banco, lo que sea. No, señores, ¿ya? El empleador está en la obligación de proporcionarle los insumos, los útiles que le proporcionaría a cualquier trabajador de modalidad presencial. Si a un compañero que trabaja en oficina le dan una computadora, ¿por qué no me la van a dar a mí que trabajo desde casa? Eso es discriminación laboral. Ojo con eso. Repito, el teletrabajo implica que el trabajador tiene los mismos derechos y el empleador tiene las mismas obligaciones frente a ese trabajador. Entonces, en estricto sentido, como empleador, yo voy a tener que ir al lugar donde ese señor va a realizar sus tareas, por ejemplo, a su casa, entregarle una computadora, entregarle una silla adecuada que evite que el día de mañana desarrolle una lumbalgia, entregarle un mouse confortable, ¿no es cierto?, para que no presente el síndrome del túnel carpiano por utilizar cualquier mouse, ¿no es cierto? Verificar que el área en donde trabaja está bien iluminada, ¿no es cierto? Que no hay riesgo de que tenga un accidente. A ese nivel se regula el teletrabajo. Esto en la teoría. En la práctica, el cantar es otro, ¿no es cierto? Son poquísimas las empresas que hacen gestión, ¿ya? Para controlar y verificar que los teletrabajadores tengan las mismas oportunidades y condiciones que los trabajadores presenciales. ¿Por qué? Porque es más gasto de plata. Pero repito, ¿no es cierto? Si yo a una persona le voy a permitir que trabaje de manera remota, tengo que pagar el internet, la computadora y todo lo que eso implica, ¿ok? Em, de la misma manera, ¿no es cierto? Si es que hay que hacer un mantenimiento, una instalación, eso debería correr por cuenta de la empresa. Y eso en la práctica no suele suceder, ¿ya? Em, Otro requisito del teletrabajo, el contrato debe detallar las modalidades de entrega del trabajo y los días en los cuales se llevará a cabo la jornada. Les decía yo, el teletrabajo puede ser permanente, total o puede ser parcial. Entonces, en el contrato yo voy a establecer teletrabajo de lunes a viernes o teletrabajo lunes, miércoles y viernes o teletrabajo un día a la semana, ¿sí? Así como el teletrabajo se puede pactar al inicio de la relación o durante la relación del contrato de trabajo, se lo puede revertir en cualquier momento por acuerdo de las partes o también por decisión del empleador, ¿ok? Entonces, en este sentido, las partes podrían decir, ve, ya no nos conviene seguir en teletrabajo porque no tenemos sintonía con los demás compañeros de trabajo, no nos funciona la modalidad de entrega de las tareas, regresa por favor a la oficina, listo, no hay ningún problema, se retorna a la oficina, ¿ya? O, por ejemplo, porque exista imposibilidad del teletrabajador de poder continuar con esa modalidad. Se me ocurre otro ejemplo, ¿ya? Digamos que yo acepté trabajar en modalidad de teletrabajo porque vivía en una casa relativamente amplia y podía yo estar en una habitación sin que me moleste el ruido de mis compañeros de la casa, si es que vivo con roommates, o por ejemplo, si es que tengo hijos, que no me moleste, ¿no es cierto?, el ruido de mis hijos cuando llegan de la escuela. Resulta que el día de mañana me cambié de casa y ahora vivo en un departamento en donde estamos metidos 5 personas. Y es un solo ambiente y el ruido es insoportable. Yo como trabajador voy a decir, ya no puedo hacer teletrabajo ahí. A lo mejor podría buscar una alternativa, no sé, pues irme a algún parque, irme a algún otro lugar, a un centro comercial,
de mí depende, pero si es que estoy imposibilitado por un tema de espacio físico, por un tema de ruido, yo como trabajador tendré que decir a mi empleador, vea, ya no puedo seguir haciendo teletrabajo, me reintegro a la oficina. Otra causa para terminar la modalidad de teletrabajo, desobediencia reiterada o falta de cumplimiento de objetivos por parte del teletrabajador. Si es que yo veo que mi trabajador está rindiendo menos a través de esta modalidad, tranquilamente le puedo decir, papito, mamita, regresas a la oficina. ¿Por qué? Porque no estás rindiendo de la misma manera, ¿ok? Por uso inadecuado de los bienes o servicios que le fueron entregados, ¿cierto? Yo le doy una computadora, yo le pago el internet, yo le compro una silla ergonómica para que se siente en la sala de su casa y resulta que usa la computadora para ver los partidos de la Champions League todas las tardes y no me trabaja. ¿Ya? Está dándole un uso indebido a los materiales que yo le entregué. ¿Ok? Imposibilidad del empleador para continuar proveyendo de los bienes o servicios. Puede ser que el empleador se quede sin recursos para pagar internet adicional, para pagar, no sé, pues el reemplazo de una silla ergonómica en la casa de los teletrabajadores. No hay plata, listo. Regresan a la oficina, no hay ningún problema, se puede hacer. ¿Ya? Em, y quiero cerrar el tema del teletrabajo con el tema quizá más importante, con el subtema más importante, perdón. ¿Ah? Em, en el ámbito del teletrabajo existe un derecho primordial de los trabajadores, que es el derecho a la desconexión. También en las modalidades de teletrabajo, mucho sucedió que los empleadores abusaron de los trabajadores. Ah, como está en la casa, le mando correos electrónicos en la noche, le llamo por teléfono a las 5 de la mañana, a la medianoche, total, está en la casa. Rica vida, no, señores, así no funciona. El derecho a la desconexión implica que el teletrabajador cumple con un horario al igual que lo haría un trabajador de modalidad presencial. Terminado ese horario de trabajo, yo no le puedo llamar a molestar, no le puedo pedir nada y tendré que esperar al día siguiente para que me cumpla esas tareas. Entonces, por eso les decía yo al inicio de la charla sobre el teletrabajo. Los mismos derechos que tiene un teletrabajador tiene un trabajador presencial y viceversa. Ni más ni menos. Y el derecho a la desconexión es importantísimo porque muchos teletrabajadores se vieron, no sé, pues rebasados con cantidad de trabajo que se les mandaba por creer que por el hecho de estar metidos en la casa estaban más cómodos. No es así. Por el contrario, muchas veces la gente que trabaja en casa siente más estrés por el simple hecho de no ver a nadie, de no tener ningún tipo de relación con nadie. ¿Ya? Entonces, vean, si la pandemia algo nos enseñó, es que el encierro puede llegar a resultar bastante perjudicial, ¿ya? Hay gente a la que no le gusta salir de casa y está bien, se respeta, pero ya dentro del ámbito laboral, eso puede traer problemas psicosociales muy graves, ¿ok? Me preguntaban aquí, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, dicen en el tema del teletrabajo, en los policías fomentó la violencia intrafamiliar. No diría yo solo en los policías. Vean, yo también estuve encerrado durante la pandemia y la convivencia era complicada, pues, en casa, ¿no es cierto? Cada persona tiene su carácter, tiene su manera de ser y el hecho de estar pues encerrado en casa con la familia también incrementaba, si bien nos unía más, nos permitía conversar, entendernos, abrirnos, también pues traía más peleas y eso. Es lógico, es parte de la vida, es parte de la sociedad. No diría yo únicamente en un grupo específico como la policía o las fuerzas policiales, sino en general, ¿ya? Me hablan aquí de que si se puede dar teletrabajo con contrato a prueba, por supuesto, ¿ya? El contrato a prueba puede ser incluido en cualquier modalidad de trabajo, sea presencial o sea modalidad remota, ¿ok? Sí, me dice Cristian Troy, el derecho a la desconexión es para todos los trabajadores. Claro, lo dije yo. Los mismos derechos que tiene un trabajador presencial, tiene un trabajador con modalidad de teletrabajo. Entonces, así como al teletrabajador no se le puede
bombardear con requerimientos terminada su jornada, pues tampoco al trabajador presencial, ¿no es cierto? Bien, permítanme por favor hacer un pequeño alto, conectar la computadora y regreso en 30 segundos. Listo, continuemos. Entonces, para terminar este tema del teletrabajo, importante mencionar lo siguiente, ¿ya? La gestión y la organización del tiempo la puede realizar el teletrabajador siempre dentro de los límites del Código del Trabajo. Como les decía yo, jornada ordinaria, 8 horas diarias, 40 semanales. La carga laboral y los criterios de análisis de resultados con los cuales se mide a un teletrabajador tienen que ser los mismos o equivalentes a análisis, resultados y evaluaciones que se aplican en trabajadores presenciales. Yo no le puedo evaluar, ¿no es cierto?, al teletrabajador con estándares distintos de los que le evaluaría a un trabajador presencial. O si tengo estándares distintos, deben ser justos y equiparables. Ya no puedo perjudicar al uno y beneficiar demasiado al otro trabajador, ¿ok? Como les decía yo, en el teletrabajo existe libertad para pactar y modificar horarios por mutuo acuerdo. Hay empresas que son muy flexibles y permiten, pues, que los trabajadores trabajen en función de metas cumplidas, objetivos. Ya no les andan controlando el horario, sino si cumples tus tareas, listo. No me importa si lo haces en la noche, si lo haces en la mañana, con tal de que me cumplas las tareas, ¿ok? Las mismas medidas de seguridad y salud en el trabajo que se aplican en el ámbito presencial deben aplicarse siempre en el ámbito remoto, en el ámbito del teletrabajo, ¿ok? Para cerrar esta clasificación de contratos de trabajo, quiero mencionar un tema sobre el cual ya hablé el día de ayer, pero es importante repetirlo y ahora con un poquito más de precisión. ¿Cuál es la diferencia o las diferencias entre los contratos civiles y los contratos laborales? Esta es una encrucijada muy común en la cual nos solemos encontrar los abogados o quienes trabajan en temas de recursos humanos o a quienes les gusta el derecho laboral. ¿Cuándo hay una relación civil? ¿Cuándo hay una relación laboral? A ver. Diferencias conceptuales. En el contrato civil, las partes se conocen como contratante y contratista. En el contrato laboral tenemos empleador y trabajador. Esto hablando de términos, de terminología, de conceptos, ¿ya? El contrato laboral supone la existencia de una relación de dependencia, les decía yo ayer, ¿ya? En donde una de las partes, el trabajador, está subordinada a otra parte, empleador. Y hablamos ayer de la subordinación económica, moral, jurídica y técnica,
¿ok? Entonces hay una relación subordinada, hay una jerarquía. El empleador de alguna manera está jerárquicamente por encima del trabajador por un montón de motivos, ¿ya? En tercer lugar, el contrato civil supone la existencia de una relación no subordinada. En los contratos civiles generalmente hay una horizontalidad en la relación, ¿ya? Las partes tienen independencia para ejecutar sus obligaciones. Yo, por ejemplo, puedo contratar de manera civil con una empresa porque resulta que le hago diseños de logotipos, pero también hago diseños de logotipos para otras empresas. No tengo un horario, soy libre de contratar con quien yo quiera, no tengo obligación de ir físicamente a ninguna de las empresas, siempre y cuando cumpla con mis obligaciones como contratista. Entonces hay libertad de contratación, justamente porque no hay relación de dependencia, ¿ok? El contrato laboral, otra diferencia, implica generalmente que una de las partes, el trabajador, cumple con un horario. Ya, esta no es una regla que se aplica en absolutamente todos los casos, porque no todos los trabajadores cumplen un horario, pero generalmente en el ámbito de lo laboral hay la obligación de cumplir con un horario. ¿Y cómo se verifica el cumplimiento del horario? Con un sistema biométrico, con un sistema de fírmame la entrada y la salida, con un sistema de cámaras que verifique cuándo llegan los trabajadores y cuándo salen. ¿Ok? El contrato civil, otra diferencia, suele ser mucho más flexible y no necesariamente establece horarios que deben ser cumplidos, ¿ya? Tú puedes realizar tu tarea desde cualquier lugar, en cualquier tiempo, y simplemente me entregas esa tarea, ¿no es cierto?, en el ámbito civil. En cambio, el contrato laboral, como les digo yo, es un poquito más rígido, más estricto, ¿sí? En el contrato civil, otra diferencia conceptual, la contraprestación económica se conoce como retribución, mientras que en el contrato laboral, digamos, contraprestación económica se conoce como remuneración. Entonces, remuneración versus retribución económica. Y la retribución económica puede ser pago de servicios, pago de honorarios, es que es un profesional, mientras que en el ámbito laboral siempre va a ser remuneración. ¿Ok? La retribución económica en el campo de lo civil no genera obligación de pago de beneficios sociales. Una relación civil no implica obligaciones de pago de decimotercero, decimocuarto, fondos de reserva, vacaciones, nunca, ¿ya? En cambio, en una relación laboral, la remuneración implica automáticamente otros beneficios de orden social, ¿ya? Decimotercero, decimocuarto, fondos de reserva, vacaciones y otros más, ¿sí? El contrato civil generalmente, esto no es regla, pero generalmente establece relaciones contractuales temporales, ¿ya? Mientras que el contrato laboral suele establecer relaciones de plazo indefinido, como vimos hace un ratito, ¿cierto? Yo las relaciones civiles las puedo dar por terminadas sin necesidad de pagar indemnizaciones, lo que sí sucede en el ámbito laboral. Ahora bien, un contrato civil sí puede establecer el pago de una indemnización, pero eso es libertad de las partes, eso no está establecido en la ley, ¿ok? En un contrato civil no cabe pues el periodo de prueba, que sí cabe en un contrato laboral, repito, 90 días de prueba contratos normales y 15 días de prueba en contratos de servicio doméstico, ¿ya? Em, el contrato civil, por supuesto, se rige por las disposiciones del Código Civil, mientras que el contrato laboral se regula por el Código del Trabajo, como lo vimos ayer, ¿ok? Esas obligaciones económicas, otra diferencia, que se derivan del rompimiento o incumplimiento de un contrato laboral, les decía yo, están establecidas en normas laborales. El Código del Trabajo ya nos dice, si se rompe el contrato de manera unilateral, se configura un despido intempestivo y hay reglas para pagar indemnización por despido intempestivo. No así en el ámbito civil, ¿ya? El Código Civil no nos dice, pues, que si se termina un contrato civil hay que pagarle al contratista un año de honorarios. No.
Eso es libertad de acuerdo de las partes o en última instancia decisión de un juez de lo civil. ¿Ah? No así en el ámbito laboral. Las controversias derivadas de un contrato civil, por supuesto, se ventilan, se resuelven en jurisdicción civil, ¿ya? Mientras que las controversias generadas en el ámbito laboral tienen una jurisdicción especial. Una, primero administrativa, ante el Ministerio del Trabajo y, en última instancia, ante jueces de lo laboral, jueces especializados en el ámbito laboral. ¿Ok? Em, Quiero ahora hablar de un nuevo tema, ¿ya? La jornada laboral. La jornada laboral, y a ver, pasamos revista de los tipos de contratos laborales, ¿sí? Y ustedes acuérdense, cuando vean, ¿no es cierto?, esta documentación en sus escritorios, en sus correos electrónicos, ya se van a acordar. El contrato temporal, el contrato ocasional, el contrato a plazo fijo, el contrato parcial y demás, ¿ok? Eso respecto de la clasificación de los tipos de contrato. Ahora bien, la jornada laboral em, también tiene una clasificación según el Código del Trabajo. ¿Sí? ¿Qué es la jornada laboral? En palabras sencillas, es el tiempo que debe estar el trabajador a disposición del empleador. Y durante ese tiempo, el trabajador no puede disponer para sí mismo, ¿no es cierto? O en beneficio propio. Es decir, precisamente por esta relación de dependencia, yo estoy a disposición de mi empleador desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con una hora de almuerzo, ¿ok? Hay categorías de la jornada laboral, por supuesto, ¿ya? Por las horas del día. La jornada laboral se puede dividir en tres: jornada diurna, jornada nocturna o jornada mixta. ¿Ya? Esto es bastante sencillito. Jornada diurna, la que va desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Esa es la jornada diurna, repito, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenemos la jornada nocturna, que va desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La jornada nocturna se paga siempre con un recargo del 25%. Es decir, esta jornada que va desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y tenemos jornada mixta, que como su nombre lo indica, es un mix de las dos. Puede ser parte diurna y parte nocturna. ¿Ok? Entonces, por las horas del día tenemos esas tres clasificaciones. ¿Ok? Por el origen, ¿ya? De la jornada. Puede ser una jornada legal, una jornada contractual. ¿Cuál es la jornada legal? Aquella establecida en el Código del Trabajo, en tratados internacionales. Por regla general, 8 horas diarias, 40 horas semanales. ¿Sí? La jornada contractual es aquella que se establece por las partes en el contrato, que podría ser inferior, les decía yo. No puede nunca ser superior a las 8 horas diarias, 40 semanales, pero sí podría ser 6 horas diarias, 30 horas semanales o 4 horas diarias, 20 horas semanales, ¿sí? Les decía también que la jornada laboral ordinaria se calcula incluyendo los 30 días de cada mes. Todo trabajador con una jornada ordinaria que recibe un sueldo, se le paga también fines de semana, se le paga también feriados. Entonces, ¿cómo es el cálculo de la jornada laboral ordinaria? Esos 30 días se multiplican por 8, ¿ya? Y eso nos da como resultado 240 horas laborales que se le pagan al trabajador, ¿ok? Por la duración y los días en que se realizan las jornadas, es otra categorización. Jornada ordinaria común, 8 horas diarias, 40 horas semanales. Y jornada ordinaria especial, que puede ser de mayor duración o de menor duración. Ustedes se preguntarán, ¿hay acaso jornadas laborales de menor duración? Claro, algunas, ¿ya? Y seguramente ustedes están muy familiarizados con este tipo de jornadas. Jornadas, por ejemplo, que se realizan en subsuelo, ¿ya? La jornada de trabajo en subsuelo
es una jornada que no puede superar las 6 horas diarias, justamente por las condiciones que uno puede encontrar en el subsuelo. Ya, no es lo mismo trabajar en la superficie que meterse pues en una mina para extraer de allí piedras preciosas, ¿no es cierto? O incluso en el subsuelo de un edificio. Las condiciones son más hostiles allí, hay menos iluminación, menos circulación de oxígeno. Podría haber incluso también más ruido, podría haber más exposición a materiales dañinos para las vías respiratorias, gases contaminantes, polvo, partículas y demás. Justamente por eso, el trabajo que se realiza en subsuelo es un trabajo que establece una jornada de menor duración, máximo 6 horas diarias y 1 hora adicional como hora suplementaria o extraordinaria. Es decir, podríamos llegar eventualmente a 7 horas de jornada en subsuelo. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta eso. Quienes trabajan en subsuelo, o sea que lo hagan en los parqueaderos de un centro comercial, porque son guardias de seguridad allí, quienes trabajen en minería, en extracción de recursos naturales debajo de la tierra, quienes trabajen incluso como guías turísticos, a lo mejor en una cueva, tienen una jornada reducida, una jornada de menor duración de 6 horas. ¿Qué otros ejemplos? El trabajo de adolescentes, ¿ya? Yo les decía, el trabajo está permitido en menores de edad, sí, adolescentes entre los 15 y los 18 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Em, Pueden trabajar, por supuesto, pero con jornada reducida. También de 6 horas diarias. ¿Por qué? Porque se entiende que deben destinar los adolescentes más tiempo a su desarrollo, desarrollo académico, personal, social. ¿Ya? Entonces tienen también una jornada reducida. Otro caso de jornada reducida, el trabajo que realizan las madres lactantes. Em, yo no sé de aquí, en este foro, cuántas mujeres hay que tienen hijos, que eventualmente se sometieron a esta licencia por maternidad y posteriormente esta jornada reducida de 6 horas, o si no es así, conocen familiares, amigas que han sido, digamos, beneficiarias, ¿no es cierto?, de esta jornada. Toda mujer en periodo de lactancia tiene derecho a trabajar 6 horas diarias durante los siguientes 15 meses posteriores al parto. Esto cambió hace poquito, ¿ya? Antes eran 12 meses posteriores al parto. La Corte Constitucional modificó eso y decidió incrementar esos 12 meses de jornada reducida por lactancia a 15 meses, ¿ok? Si me preguntan a mí, maravilloso, está bien, ¿sí? Porque únicamente quienes tenemos hijos, sabemos lo demandante que es y lo importante que es que uno pase más tiempo con ellos en los primeros meses de vida. Ya es súper importante el vínculo que se va generando con ellos desde muy chiquitos, ¿sí? Y opinión muy personal mía, olvidémonos, ¿no es cierto?, de ese concepto arcaico, prehistórico de que solo mamá debe pasar en la casa con el hijo. No, mamá y papá o solo papá y permitamos que mamá vaya a trabajar. ¿Ya? Eso es hablar de igualdad de género, ¿ya? Es decir, entender que las obligaciones dentro de casa respecto de los hijos corresponden partes iguales a papá y mamá. Y yo sé que mamá tiene un vínculo biológico mucho más arraigado, mucho más importante, biológico, ¿ya? Con el hijo, precisamente porque de sus entrañas, ¿no es cierto? Nació el hijo o la hija. Sin embargo, la relación se construye en el día a día y papá debería tener las mismas obligaciones que tiene mamá en el hogar. Entonces, ya vamos a ver un poquito más adelante el tema de las licencias por paternidad y maternidad que también deberían cambiar en el Ecuador. Pero en términos generales, jornada reducida de 6 horas también se aplica para madres lactantes durante los 15 meses siguientes contados desde el parto, ¿ok? Y de igual forma, ¿no es cierto? Las empresas deben adecuar pues sus instalaciones para que la madre, por ejemplo, pueda extraerse la leche
y otras cosas más, ¿sí? Tenemos también la contratación parcial, ¿ya? La contratación parcial también establece jornadas inferiores, ¿ya? ¿Cuál es la contratación parcial? Aquella que se ejecuta o se realiza, por ejemplo, en sábados, domingos o descansos obligatorios, ¿ya? Se me viene a la mente, trabajo en centros comerciales. Ustedes saben que los centros comerciales hablan todos los días del año, feriados, vacaciones. No sé si algunos centros comerciales cierran únicamente el 1 de enero. Si no, todos los centros comerciales generalmente abren todos los días del año. Obviamente yo no le puedo tener a mi trabajador laborando de lunes a domingo, ¿ya? Porque todo trabajador tiene derecho a descansar 2 días consecutivos, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Cuando yo tengo un local comercial que no puede cerrar los fines de semana, puedo yo contratar parcialmente a trabajadores que laboren sábados, domingos o feriados de manera rotativa, ¿no es cierto? Entonces, uno trabaja de lunes a viernes, el otro viene solo los sábados y los domingos. Tiene una contratación parcial solo sábado y domingo, ¿ok? En este sentido, ya, estos trabajadores ingresados, ¿no es cierto?, al rol de pagos con contratación parcial, igual tendrán derecho a recibir proporcionales de ley en función de su remuneración y todo lo demás tienen los mismos derechos y obligaciones que un trabajador de planta. Pero como les decía yo, esto se suele utilizar sobre todo en negocios que no pueden suspender actividades nunca, ¿no es cierto? Un comisariato, un supermercado, un local comercial que está dentro de un centro comercial, actividades que no se paralizan nunca, ¿ok? Permiten, ¿no es cierto?, la contratación parcial. Adicionalmente, lo que dice el Código del Trabajo es que también podrán ser partícipes, ¿no es cierto?, de esta jornada de menor duración, otros contratos, otras relaciones que fijen las comisiones sectoriales que podrían darse año a año y también, súper importante, la jornada de empleados privados y servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad a personas con discapacidad severa, ¿ya? Em, Me encantaría a mí explayarme, ¿no es cierto?, en este tema de el ámbito laboral y las personas con discapacidad. Podríamos incluso hacer un conversatorio enterito para hablar de este tema, porque es vasto, es amplio y es muy interesante. Pero dado que no nos da todo el tiempo, porque apenas tenemos una jornada de 8 horas, sí es importante yo mencionar lo siguiente. Para mí esto es importante, ¿ya? Em, Existen muchas personas con discapacidad en el Ecuador. Discapacidad de todo tipo, puede ser una discapacidad auditiva, sensorial, visual, motriz, ¿no es cierto? Y claro, ese grado de discapacidad lo establece pues un médico especialista y personas que superan el 70% de discapacidad, por ejemplo, una discapacidad de movilidad en las piernas, de movilidad en los brazos, implica que esa persona es considerada con una discapacidad severa. ¿Qué es lo que sucede? Que una persona con discapacidad severa requiere de la asistencia de otra persona justamente porque su discapacidad severa le impide valerse por sí misma para moverse, para alimentarse, para desarrollarse, si ustedes quieren. Entonces, al depender de otra persona, ¿no es cierto? Esta persona debe emplear horas de su día justamente para hacerse cargo de esta persona con discapacidad. Entonces, en este sentido, la legislación laboral protege, ¿no es cierto?, a personas bajo las cuales se encuentra otra persona, puede ser un hijo, puede ser un hermano, un padre, una madre con discapacidad severa. Y en ese caso, estos trabajadores sustitutos, ¿no es cierto?, ¿ya?
adquieren, ¿no es cierto?, de alguna manera estos derechos que tendrían las personas con discapacidad y tienen estas jornadas reducidas de 6 horas justamente para que destinen esas otras 2 horas en el cuidado de sus dependientes. Pero ojo, aquí hablamos de personas con discapacidad severa. Yo podría tener a lo mejor un hijo que tiene una discapacidad auditiva del 25%. Eso no lo convierte a él en una persona con discapacidad severa, por ende, yo no podría acogerme a esta figura de trabajador sustituto, porque justamente mi hijo podría desarrollarse tranquilamente sin que yo esté, digamos, pendiente de él todo el tiempo. Ya, este es otra, otro escenario a través del cual un trabajador podría tener una jornada reducida. Tomen en cuenta esto porque en las empresas es importante consultar a los trabajadores y a lo mejor tienen a su cargo personas con discapacidad. ¿Y cómo se prueba esto? Presentando, por ejemplo, la cédula de ciudadanía en donde ya consta hoy por hoy, ¿no es cierto?, el grado de discapacidad que podría tener un hijo, un hermano, un sobrino, algún carnet ya que indique aquello, y con esto la empresa valida y obviamente modifica el contrato de trabajo de esa persona, ¿ok? A ver, em, otra categoría, ¿no es cierto?, de contratos de trabajo habla de contratos de mayor duración, ¿sí? Yo les decía que la regla establece que la jornada ordinaria no puede superar las 8 horas diarias, 40 horas semanales. Sin embargo, hay una excepción en el Código del Trabajo. Jornadas que realizan las siguientes personas: empleados de confianza y dirección, guardianes o porteros residentes, agentes viajeros de seguros o de comercio. Todas estas personas pueden llegar a realizar tareas que en el tiempo superan la jornada de 8 horas diarias, ¿sí? Y eso no les da derecho a recibir horas extra, justamente porque tienen funciones de confianza, ¿ok? ¿Qué significa, por ejemplo, tener funciones de confianza? Que ese trabajador me puede reemplazar a mí como empleador, puede tomar decisiones por mí sin consultarme. Ese es un trabajador de confianza, ¿ya? Toma decisiones por sí solo a nombre del empleador. Pero ojo con lo siguiente. Una persona que gana el básico no podría ser trabajador de confianza. Un trabajador de confianza yo tengo que pagarle necesariamente más, ¿ya? Y este trabajador de confianza muy probablemente se quede trabajando en las tardes, en las noches, justamente porque le reemplaza al empleador. Los trabajadores de confianza y dirección suelen ganar sueldos bastante altos y justamente por eso y por el poder de decisión que tienen en la empresa, no tienen derecho a recibir horas extras. De igualmente, los guardianes o los porteros residentes, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, yo no sé quién vive a lo mejor en edificios, ciudadelas, urbanizaciones, conjuntos, pero es bastante común, ¿no es cierto?, que en estos em, bloques habitacionales hay guardias, ¿no es cierto? Hay guardias que se rotan 12 horas del uno, 12 horas del otro. Y justamente porque tienen una garita, tienen un baño, a lo mejor tienen una cama donde descansar, ellos realizan también funciones de confianza y no están sujetos al régimen de horas extras, ¿ya? Entonces, por el trabajo que realizan, incluso pueden pernoctar, ¿no es cierto? A lo mejor en una pequeña casa que se les adecua allí en la urbanización. Ellos tampoco tendrían derecho a recibir horas extras y realizan jornadas de mayor duración, generalmente turnos de 12 horas, ¿ok? Agentes viajeros, agentes de seguro, agentes de comercio que se trasladan mucho, que viajan, que pasan mucho tiempo en aviones, en vehículos. No se les paga adicionalmente por estos viajes que realizan, por el tiempo que están trasladándose, justamente porque pueden representar al empleador en determinados negocios, ¿ok? Estas son las jornadas de mayor duración, así como hay jornadas de menor duración, de adolescentes, de madres lactantes, de trabajadores que laboran en subsuelo, de trabajadores que tienen bajo su responsabilidad o dependencia
Personas con discapacidad, también hay jornadas de mayor duración como estas que les acabo de indicar. em, y otras que más adelante podrían establecer comisiones sectoriales, Ministerio del Trabajo o a través de una reforma en la Asamblea Nacional. ¿Ok? Em, Vamos a terminar la clase en este momento porque nos queda por hablar a propósito de la jornada laboral de tres tipos de jornada: la jornada extraordinaria, la jornada suplementaria y la jornada de recuperación. ¿Ya? Con esto cerraríamos todo el bloque de jornada de trabajo, luego nos metemos ya en descansos, vacaciones, para luego ahí sí aterrizar en el tema de la remuneración, el 14º, el 13º, los fondos de reserva, las utilidades. Y finalmente, dejar para el día jueves todo lo relativo a terminación de contratos laborales, desahucio, despido intempestivo, visto bueno, ¿ok? Por favor, no se olviden de ir ustedes acumulando dudas, consultas que tengan para irlas yo leyendo a lo largo de la exposición. Créanme, trato de leerlas absolutamente todas, pero muchas veces tengo un montón de consultas y claro, el tiempo se pasa muy rápido. Entonces, yo lo que procuro es, a medida que voy pasando algún tema, leyendo las consultas, ¿ok? Entonces, nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Me pregunta aquí Bill, ¿qué día vamos a abordar los tipos de jubilación? Brevemente, puede ser mañana o el viernes. Jubilación podríamos también tratar en un conversatorio de una semana enterita. Jubilación es un mundo totalmente aparte. Les puedo hablar brevemente de jubilación patronal y jubilación pública, pero de manera muy superficial, porque en realidad el tema de seguridad social es un tema distinto, ¿no es cierto?, al tema laboral, que va por cuerda separada, pero al menos les mencionaré en qué consiste, ¿no es cierto?, la jubilación patronal y la jubilación pública, ¿ok? Pero esto probablemente el día jueves, de tal manera de seguir abarcando los temas laborales, ¿sí? Nos vemos entonces mañana, cuídense mucho.